Bueno, pues buenos días a todos y a todas y gracias por acudir a esta convocatoria. Me acompaña el director general de Sostenibilidad, Jesús Moreno. Hoy se ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura el Decreto 79/2021 con las bases reguladoras y la primera convocatoria de las ayudas destinadas a financiar actuaciones para mejorar la recogida selectiva de los municipios extremeños. La recogida selectiva de los residuos en los municipios extremeños. Se trata de unas ayudas importantes que en esta primera convocatoria se financian con fondos FEDER, pero que para periodos posteriores tendrán cobertura en los fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esto deriva en que la cuantía y el porcentaje de las ayudas de las líneas resulte muy atractivo para los potenciales beneficiarios. En estos momentos se debate en el Congreso de los Diputados el proyecto de la Ley de Residuos. Este proyecto fija objetivos más ambiciosos de preparación para la reutilización y el reciclado de los residuos municipales y establece también un calendario de implantación de recogida separada de nuevos flujos como los biorresiduos o los residuos textiles, entre otros. Uno de los retos más importantes de la Junta de Extremadura, así como de las entidades locales de la región en su ámbito competencial, es cumplir con los objetivos comunitarios y nacionales aplicables al tratamiento de los residuos domésticos y similares y, de manera más concreta, para los biorresiduos. Teniendo en cuenta que los biorresiduos representan cerca del 40% del peso de los residuos domésticos producidos, nos damos cuenta de la importancia que tiene proponer medidas de actuación sobre los mismos. Por ello, desde nuestra consejería venimos impulsando una serie de actuaciones para ayudar a la progresiva implantación generalizada de la recogida separada de los biorresiduos en los municipios de la región para cumplir con la obligación legal de que la recogida selectiva sea una realidad antes del 31 de diciembre del 2023. Es una actuación prioritaria, tal y como se recoge en el Plan Integrado de Residuos de Extremadura, de manera que en todos los municipios, los biorresiduos se separen y se reciclen en origen o bien se recojan de manera separada y no se mezclen con otros tipos de residuos. Extremadura debe acelerar la puesta en marcha de mecanismos más eficaces y eficientes en la recogida selectiva de residuos y con esa finalidad hemos hecho este decreto de ayudas cuyos beneficiarios son los ayuntamientos junto a otros agentes que conforman la Administración local. Somos conscientes de que la responsabilidad general de la recogida de los residuos municipales recae precisamente en los ayuntamientos. Por ello, la Junta ayuda a la Administración local y va a seguir apoyándola en los próximos años porque en el proceso de transición ecológica en el que estamos embarcados, una gestión adecuada y eficaz de los residuos resulta crucial. Anualmente, en Extremadura se recogen en torno a las 526.000 toneladas de residuos domésticos de competencia municipal, lo que representa aproximadamente 490 kilogramos por habitante y año. Una rápida y eficaz implantación por parte de las entidades locales de la recogida separada de biorresiduos nos permitiría reducir significativamente la cantidad de residuos municipales depositados en vertederos. Hay que recordar que el paquete de economía circular de la Unión Europea pone el foco en el desarrollo de los sistemas de recogida selectiva para avanzar en mayor medida y también más rápidamente en la recuperación y valorización de los residuos en entornos urbanos. En Extremadura venimos alcanzando un nivel creciente de recogida y tratamiento diferenciado de residuos, pero es insuficiente. Tenemos que ir más allá del aproximadamente 40% actual. No hay que olvidar que las directivas europeas obligan
para 2025 a aumentar la preparación de la reutilización y el reciclado de los residuos municipales hasta un mínimo del 55% en peso. Con la convocatoria que hoy presentamos ponemos en marcha hasta 5 líneas de ayuda para avanzar en esta línea de trabajo. Me gustaría destacar 2 aspectos de estas ayudas. Por una parte, la dotación. Realizamos un gran esfuerzo inversor de 6.400.000 euros que va a contribuir a la dinamización económica local. Y, por otra parte, en segundo lugar, estas ayudas están destinadas a su licitación pública por parte de las entidades beneficiarias con el fin de fomentar el empleo a través de empresas locales. En conclusión, con estas líneas de ayudas avanzamos en la mejora de la gestión de los residuos en el ámbito local, especialmente en la recogida selectiva de biorresiduos. Progresamos en el cumplimiento de las exigencias de las directivas europeas que requieren una mejor selección de los residuos para mejorar su tratamiento e incentivar su reciclaje con el objetivo de alcanzar las metas ecológicas europeas. Invertimos en sostenibilidad local incidiendo en la recuperación y en la valorización de los residuos en el entorno urbano. Progresamos en el modelo de desarrollo sostenible y de economía circular que desde la Junta de Extremadura venimos impulsando. Facilitamos la preparación para la recuperación y el reciclado de residuos, incentivando la participación ciudadana. Atendemos las demandas de los ayuntamientos para dar respuesta a las necesidades de instalaciones de recogida selectiva y también de puntos limpios. Hay que recordar que los vertidos de basura tienen un impacto perjudicial directo sobre el medio ambiente, el bienestar de los ciudadanos y la economía, y los costes de limpieza son una carga innecesaria para la sociedad. Y contribuimos, finalmente, con esta mejora de las infraestructuras de recogida y de los servicios municipales al desarrollo local y a la mejora en la calidad de vida de los habitantes de Extremadura, lo que incide en la permanencia de la población y en un medio ambiente más sano y también más sostenible. A continuación, el director general de Sostenibilidad explicará específicamente el contenido de esta convocatoria. Jesús. Buenos días. Paso a contarles más detalladamente algunos aspectos del Decreto 79/2021, hoy publicado. Los beneficiarios de estas ayudas son los municipios, entidades locales menores, mancomunidades de municipios, diputaciones provinciales, así como los consorcios supramunicipales de prestación de servicios de recogida y transportes de residuos municipales que tengan personalidad jurídica propia y actúen como representantes de un municipio o mancomunidad en virtud de acuerdo de delegación de competencias. El decreto incluye 5 líneas de ayudas diferentes. Las 3 primeras van dirigidas esencialmente a la implantación de la recogida selectiva de la fracción orgánica en los residuos municipales, entendiendo por fracción orgánica todo residuo biodegradable procedente de residuos alimenticios y de cocina, procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de venta al por menor. Paso a analizar cada una de ellas conforme a la tabla que les hemos facilitado. La línea 1 es recogida puerta a puerta. En este caso, el sistema es novedoso y supone una modificación importante en la metodología de recogida de residuos municipales, ya que se basa en la recogida separada de las 5 fracciones: orgánica, envases, papel, cartón, vidrio y fracción resto. En este sistema de recogida se lleva a cabo en las entradas de las viviendas, diferenciándose las 5 fracciones antes citadas. En este caso se subvenciona el material necesario para la correcta separación de los residuos en las viviendas y locales comerciales, las campañas de implantación y su seguimiento y el establecimiento de áreas de emergencia de depósito de las 5 fracciones de recogida separada. La ayuda financiará el 90% de la inversión y la línea cuenta con una dotación para esta primera convocatoria de 2.200.000 euros. La línea 2 es la recogida selectiva de la fracción orgánica con 5.º contenedor. Se basa en la instalación de un 5.º contenedor para la fracción orgánica y la mejora y complementación de los sistemas de recogida actuales, con la agrupación de contenedores para el depósito de residuos municipales generados en las viviendas en las calles de los municipios, debiendo contar
con islas completas de contenedores para las 5 fracciones antes citadas. La ayuda financiará el 80% de la inversión total prevista. Cuenta con una dotación en esta primera convocatoria de 2.200.000 euros. Las inversiones subvencionables incluyen el material necesario para la correcta separación de los residuos en viviendas y locales comerciales, incluyendo cubos, contenedores, bolsas reciclables, etc., la mejora y complementación de las zonas de contenedores y campañas informativas y de implantación del sistema. La línea tercera es ayudas para la implantación de compostadores para el tratamiento municipal de la fracción orgánica recogida separadamente en entidades locales de menos de 1.000 habitantes. En el caso de estos pequeños municipios se incluye esta posibilidad basada en compostadores comunitarios y práctica del compostaje en el mismo municipio. La ayuda financiará el 90% de la inversión. La dotación de esta primera convocatoria es de 700.000 euros. Se subvencionan los compostadores comunitarios para el compostaje en el municipio, así como a la adaptación del entorno de las mismas para este fin, el equipamiento para la fabricación del compost, una biotrituradora por municipio y las campañas para la implantación. La línea 4 es las ayudas para la construcción y mejora de puntos limpios, dirigidas a mejorar el reciclaje de los residuos. Incluye la ayuda para la construcción de nuevos puntos limpios con una superficie de al menos 1.400 metros cuadrados y dotación del equipamiento necesario para su correcto funcionamiento, así como las mejoras en la dotación en puntos limpios existentes. La ayuda máxima a recibir, tanto para la construcción y puesta en funcionamiento como para la mejora del ya existente, será del 80% de la inversión. La dotación de esta primera convocatoria es de 1 millón de euros. La línea 5 es la ayuda para la implantación de sistemas de pesaje en camiones de recogida de residuos municipales. Incluye como subvencionable la implantación de sistemas de pesaje de carga entre el chasis y la carrocería de camiones de recogida de residuos urbanos. La ayuda máxima a percibir por esta línea por municipio o entidad será del 80%, siendo la dotación de esta primera convocatoria de 300.000 euros. Me gustaría resaltar algunos aspectos de la tramitación de estas ayudas. La ayuda se concede mediante concurrencia competitiva a través de la comparación de solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración, criterios que están esencialmente basados en el número de habitantes a los que se da servicio y en los resultados en kilogramos por habitante y año de las recogidas de las distintas fracciones en el año 2019. El plazo de presentación de solicitudes será de 2 meses hasta el 14 de septiembre. Las solicitudes se presentarán de forma electrónica a través del Registro Electrónico General de la sede electrónica de la Junta y las entidades beneficiarias deberán presentar la justificación de la subvención siempre antes del 30 de octubre del 2022. Pensamos que con este decreto se presenta ante los ayuntamientos y las entidades locales una oportunidad para dar respuesta a las exigencias recogidas en la normativa ambiental para cumplir con la recogida de la fracción orgánica de los residuos municipales antes del 1 de enero de 2024, con la recogida selectiva, que aunque parece lejano, está a la vuelta de la esquina. Recordar las ventajas de la recogida selectiva de la fracción orgánica. Por una parte ambiental, ya que permite la producción de un compost de gran calidad que puede ser utilizado en la agricultura, contribuyendo a una mejora de los niveles de materia orgánica de nuestros suelos y una disminución, como ha dicho la consejera, de la aportación a vertedero de residuos orgánicos con el ahorro de espacio y de emisiones de gases de efecto invernadero asociados a su descomposición. Y desde un punto de vista económico supone una reducción en los costes corrientes de tratamiento y el desarrollo e inversión de instalaciones específicas para el compostaje. La recogida separada no debe hacernos olvidar que lo preferible es reducir la producción de residuos, dado además el componente social y ambiental que supone el desperdicio alimentario ligado a este tipo de residuos orgánicos. Y por último, señalar que es imprescindible la participación ciudadana en este sistema y que en este sentido las líneas 1, 2 y 3 dirigidas a la recogida selectiva de materia orgánica implican campañas de información y sensibilización por parte de los ayuntamientos que, junto a los esfuerzos que se van a hacer desde la Junta de Extremadura, esperamos que permitan que los años 2022 y 2023 sean los años de la implantación de la recogida selectiva de la fracción orgánica en Extremadura.
Hola, buenos días. Hemos estado escuchando sus intervenciones y viendo un poquito los datos. A mí me gustaría preguntar cómo está Extremadura en cuanto a recogida de estos elementos. No sé si destacamos el papel, cartón o vidrio, o hay que mejorar alguno por los datos que maneja la Consejería. ¿Qué estamos mejor y qué es lo que hay que mejorar más? Gracias. Jesús. Sí. En papel, cartón y en vidrio estamos un poco por debajo de los valores medios del resto del Estado. Estamos mejorando los datos año tras año y estamos más o menos en los objetivos. Lo que es la recogida selectiva en los contenedores, en el contenedor azul y el contenedor amarillo. Hay campañas de sensibilización y se avanza en eso. Lo que también se va a avanzar es en los ecoparques, en las líneas de cribado del resto orgánico para intentar recuperar más en las líneas de ecoparques. Son dos líneas. Intentar intensificar en los ecoparques, hacer mejoras tecnológicas que permitan recuperar más e insistir en el reciclado por parte de los ciudadanos. En cuanto a materia orgánica, la materia orgánica ahora mismo no se coge de forma selectiva. El 30% del residuo doméstico es materia orgánica y el planteamiento con este sistema es empezar a recoger materia orgánica de forma selectiva. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Nada. Muy bien, muchas gracias.